Siguiendo con el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, encontramos las dudas y discusiones de los judíos con respecto a Jesús. Y Jesús responde a esas dudas, que bien podrían ser nuestras dudas. Unos decían, es una muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese Jesús está engañando a la gente. Otros se preguntaban, ¿cómo puede haber conocido las Escrituras sin haber tenido maestro? Y Jesús les contesta, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que habla en nombre propio busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. La enseñanza de Jesús no es sabiduría de este mundo, proviene de Dios. En Jesús, Dios nos revela quién es Él y en qué consiste el misterio del ser humano. Esto nos cuesta comprender. Jesús nos revela a Dios y a la vez nos revela a nosotros, quiénes somos. Así Jesús da respuesta a esos dos grandes interrogantes de la humanidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué quiere Dios? Y a la vez, ¿quién es el ser humano? ¿Cuál es su origen y destino? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Nosotros abarcaremos la profundidad y el sentido de las palabras de Jesús solo si estamos dispuestos a dejarnos penetrar por la dimensión espiritual de sus palabras. Solo si nos abrimos al misterio de Dios confiando en la persona de Jesús que dice la verdad. Tanto para los que acompañaban a Jesús como hoy a nosotros, descubrir esa verdad de Jesús significa descubrir lo que somos y por qué vivimos creyendo en ese Dios de Jesús. Una de las preguntas que se hicieron los contemporáneos de Jesús era, ¿por qué el que proclamaba el amor de Dios como su Padre tuvo que morir ajusticiado en una cruz? ¿Por qué Dios no intervino? La gran paradoja consiste en que Jesús tiene que morir porque trajo al mundo la vida, dio a conocer la verdadera vida. Y más grave aún, Jesús será asesinado por los representantes de Dios y lo hacen y lo hicieron en nombre de Dios. La muerte de Jesús se convierte en una especie de juicio sobre un tipo de funcionarios religiosos y de gente piadosa que falsea los planes de Dios. La muerte de Jesús se revela a Dios en su verdad, el Dios de la luz y del amor que respeta la libertad de sus hijos. Juan muestra la reacción de la gente ante Jesús. Hablaban sobre él y se preguntaban, ¿no es este el hombre al que quieren matar? Lo decían por la actitud de algunos integrantes del Sanedrín. El gobierno religioso político de los judíos, de la aristocracia saducea, sacerdotal y doctores de la ley que imperaba en ese momento. Esos hombres conocían la procedencia humana de Jesús, que era hijo de José y de María, que era Galileo de Nazaret y que no podía ser el Mesías porque no descendía del rey David, desconocían su procedencia divina. Y Jesús decía, vengo de Él, de Dios, y es Él quien me ha enviado. Jesús les reprocha que ellos no conocen a Dios. Es un duro reproche también para nosotros,
porque nosotros desconocemos en la práctica que todo ser humano procede de Dios. ¿Será porque nos hemos hecho una imagen de Dios tan rígida, tan alejada de la realidad, que no somos capaces de descubrir quién es Jesús, quiénes somos nosotros los humanos? Si no aceptamos al Dios de Jesús, tampoco vamos a aceptar a Jesús y tampoco vamos a aceptar la realidad del ser humano. Todo aquí está íntimamente unido. Si no comprendemos el misterio de la encarnación de Jesús, nunca comprenderemos a Dios y a nosotros mismos. Se puede creer en Dios, se puede creer en Jesús, se puede creer en el ser humano, pero sin llegar a experimentar en profundidad quién es Dios, quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Esta es nuestra fe cristiana. Confiar en que en Jesús se revela quién es Dios y se revela quiénes somos nosotros. Aquí está el centro, lo fundamental de nuestro seguimiento de Jesús, porque gracias a Él podemos experimentar a Dios y a nosotros mismos, sentirnos unidos como hijos de Dios con el Padre, vivir esta profunda enseñanza. Somos familia de Dios, criaturas divinas, haciendo una experiencia humana con el ropaje del tiempo y en el espacio.